21:49, 20:49. Don Santiago Abascal, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mil gracias por venir. Hay que decir que esta entrevista estaba pactada desde hacía semanas, pero bueno, todo el follón de los últimos días lo hace todavía más interesante para nuestros espectadores. Me alegro. Yo no querría empezar por lo que era el motivo, que de esto hablaremos después, originario de esta entrevista, que era el encuentro de este fin de semana, sino porque lo que es la actualidad más urgente, empezando por la sorprendente exclusión de Vox de la Junta Electoral Central. Bueno, yo creo que no es sorprendente, es lo que lleva pasando en España hace mucho tiempo. Hay un asalto a las instituciones por parte del Partido Socialista y hay una especie de aceptación de brazos cruzados, o peor aún, una especie de colaboración del Partido Popular, que a pesar de que tenemos un Partido Socialista que ha mentido a los españoles, que les ha traicionado, que está hundido en corrupción hasta las cejas, pues nos encontramos a un Partido Popular que es capaz de llegar a acuerdos en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, con consecuencias terribles, en el Tribunal de Cuentas, en las comisiones del Parlamento, del Congreso y del Senado, y ahora en la Junta Electoral, que se han votado mutuamente a los candidatos, ¿no? Entonces, a mí esto es lo que me preocupa, que se haya procedido a esta renovación sin que haya habido un mínimo de resistencia, teniendo en cuenta que estamos ante un Partido Socialista y ante un Pedro Sánchez cada vez más peligroso, que asalta las instituciones públicas y privadas. Y ante eso, pues nosotros pensamos que hay otra alternativa, que hay otra opción, que es la de la oposición total, sin matices ni contemplaciones, que es la de Vox. Desde el punto de vista de la dinámica parlamentaria, que es una cosa que a la gente, pues al fin y al cabo, le resulta bastante lejana, esto que ha pasado con la Junta Electoral puede asimilarse a lo que ocurrió al principio, con las mesas, con los puestos dentro de, digamos, las instituciones parlamentarias. Pero claro, aquí hay un elemento distinto, un elemento añadido, que además es lo que más sospechas levanta en la mayor parte del público, que es en qué medida eso puede influir en la limpieza del resultado electoral. Bueno, hay dos elementos añadidos que son especialmente preocupantes. Uno, que efectivamente la Junta Electoral es la que vela por el cumplimiento de la legislación electoral. El hecho de que Vox no esté presente, cuando Vox es el partido que exigió que en España se volviesen a hacer los recuentos presenciales los miércoles posteriores a las elecciones, abriendo de nuevo todas las actas de todas las mesas y recontando y sumando esas actas delante de un juez. Eso se había dejado de hacer en España. Y cuando Vox llegó en el año 2014, denunció esa situación y por las elecciones andaluzas en el año 2015 empezó ese recuento y desde entonces hemos estado vigilando todos los procesos electorales y estábamos con una representación en la Junta Electoral. ¿Cuál es el otro hecho añadido que le da una especial importancia a esta decisión? Pues que la propia ley dice que la representación en la Junta Electoral tiene que ser proporcional a la representación parlamentaria y resulta que Vox se ha quedado fuera y Sumar, que es un partido que está con menos representación que Vox, se ha quedado dentro. Nosotros vamos a recurrir en amparo al Tribunal Constitucional para denunciar esta situación. Pero claro, el Tribunal Constitucional ha sido entregado por el Partido Popular al Partido Socialista y ha servido, entre otras cosas, para que sean indultados y se vayan de rositas los peores corruptos del Partido Socialista andaluz. Recurrimos porque tenemos la convicción de tener razón, pero francamente desconfiamos mucho en estos momentos de cualquier tipo de resolución del Tribunal Constitucional. 2014, hablaba usted, que ha pasado ya mucho tiempo, ¿eh? Y desde entonces, al mismo tiempo que la sociedad española ha cambiado de forma muy acelerada y determinadas divisiones políticas se han acentuado, con frecuencia hacia una polarización bastante negativa, Vox ha seguido un camino propio, singular, por el que ha pasado mucha gente que en un momento se identificó plenamente con la imagen del partido, gente que ahora no está, y donde hay gente que entra, gente que sale y gente que sale tan significada como lo que ha ocurrido estos últimos días en Castilla y León. Hay en Vox una crisis de personas, de convicciones, de ideas, de principios que se han abandonado y por eso hay gente que se va, ¿o es otra dinámica? Bueno, Vox sigue defendiendo lo mismo que defendió cuando tuvo representación parlamentaria. Las 100 medidas que nos hicieron conocidos ante todos los españoles, presentadas en Vistalegre, la Agenda España, absolutamente todos nuestros programas electorales. Vox no ha cambiado de planteamientos. Por lo tanto, nada ha cambiado. Hay un gran debate siempre en torno a qué pasa en Vox. En Vox pasa lo que en todos los partidos. Unos vienen, les damos la bienvenida, otros se van, les damos las gracias y les deseamos buena suerte. Si se van muy mal, pues no decimos nada. Y lo sorprendente no es que esto pase, porque esto pasa en todos los partidos.
La política es una actividad muy compleja, que se hace con seres humanos, que somos extraordinariamente complejos. Lo sorprendente es que todo lo que pasa en Vox, cualquier salida de Vox, no dura unos días, como en el resto de los partidos, no dura un día en un titular, dura meses de debate en los medios de comunicación. ¿Y por qué es esto así? Pues yo creo que esto es así porque saben que Vox es el futuro, porque hoy se sabe que Vox es el primer partido en las franjas de edad de 18 a 25 años y también de 25 a 34 años. Y yo creo que eso tiene consecuencias, pero tampoco somos muy especiales. A todos esos colegas internacionales, muchos de los cuales nos van a acompañar este fin de semana en Madrid, les pasa lo mismo, incluso cosas peores. Yo no puedo dejar de mencionar que Marine Le Pen quieren impedir que se presente a las elecciones, abriéndole un proceso judicial, que han imputado en los tribunales tanto a Giorgia Meloni como a Matteo Salvini por defender a los italianos de la inmigración masiva, que a Donald Trump han intentado meter en la cárcel e incluso han intentado asesinarle. Es decir, todos aquellos que intentan hacer lo que hacemos nosotros se convierten en peligrosos para el sistema, en peligrosos para ese globalismo socialista, para esa agenda woke, para esa agenda 2030 y sus impulsores que me explicabas al principio de tu presentación. Y a nosotros nos está pasando exactamente lo mismo. Ellos preferirían un Vox domesticado, un Vox controlable, un Vox que reciba órdenes, un Vox manejable. Pero mientras yo esté de presidente de Vox, ese Vox no va a existir. Entonces, ¿qué ocurre? Que cualquier salida de Vox se magnifica cuando se olvida que la señora Ayuso cambió a todo su gobierno de una legislatura para otra y es un debate que dura unas horas, o que el señor Feijóo cambió a todos los cabezas de lista en todas las provincias, o que Sánchez ha terminado con todos los varones del Partido Socialista. Y sin embargo, en Vox este parece el debate interminable. Pero yo creo que es un buen síntoma. Significa que perciben que Vox es el futuro, que Vox crece, y esto nos pasa con un 15% de intención de voto en las encuestas. El día que tengamos el 20% van a intentar meternos en la cárcel. Se van a inventar lo que sea, y no lo digo en broma. Y a usted, si nos defiende, también le intentará meter en la cárcel. Bueno, de eso Alternativa por Alemania han querido ilegalizarle Claro. al Bundestag, es decir, que al final esto es un tema interesante. Y han suspendido procesos electorales, Sí, en Rumanía. porque no les gustan, y han amenazado a los alemanes con hacerlo solo porque Elon Musk ha hablado de que le gusta Alternativa por Alemania. Estamos viviendo un momento, perdona la interrupción, apasionante, pero muy peligroso. Es verdad que hace poco estábamos viviendo un momento tenebroso. La agenda global, con la dictadura climática, con la 2030 y con toda la porquería woke, avanzaba sin freno. Hoy no. Hoy hay un freno, hay una reacción mundial, una reacción internacional. Pero claro, eso tiene consecuencias. Los que estamos protagonizando esa reacción, pues nos estamos poniendo a los pies de los caballos. Yo lo asumo. Hablaba de los jóvenes y es muy interesante porque es también otro de los elementos noticiosos de los últimos días, en las encuestas que hemos conocido, los avances en diferentes lugares y también en los tramos por edad, donde efectivamente hay una proporción de voto joven que en realidad ha amanecido a la vida pública en los últimos 2, 3, 4 años, es decir, están recién llegados y que se identifican espontáneamente con Vox antes que con ningún otro partido. Desde el punto de vista de Vox, ¿por qué es? Yo creo que es porque Vox resulta auténtico, porque Vox responde a sus principales problemas, porque, entre otras cosas, Vox ha sido percibido como un partido que ha despreciado su propia sigla y que ha ligado su suerte a la idea de España. Hemos dicho desde el principio que somos solo un instrumento al servicio de España. Hemos considerado que el patriotismo era algo esencial para la actividad política y para sostener un mensaje político, porque pensamos que una nación sin patriotismo, sin amor propio, es una nación que camina con un peso muerto. Igual que una persona sin autoestima, pues tiene un problema. Y yo creo que eso a los jóvenes les gusta, pero les gusta también la claridad, la contundencia. Y los jóvenes quieren un cambio. Los jóvenes no ven el futuro, o peor aún, ven un futuro negro. No piensan en poder tener un trabajo estable. Si tienen un trabajo, no piensan que los ingresos derivados de ese trabajo les vaya a permitir acceder a una vivienda en régimen de alquiler o en régimen de propiedad, como la tuvieron sus padres y sus abuelos, y por lo tanto no sueñan en poder formar una familia y tener hijos. Creen que eso es algo que probablemente van a poder conseguir cuando ya son demasiado mayores, si es que lo consiguen. Y yo creo que esa desesperanza a la que han condenado a los jóvenes lleva a una reacción de todos estos jóvenes. Y entiendo que voten a Vox, porque Vox es el que quiere cambiar todo este régimen consecuencia del bipartidismo. Pero estoy convencido de que tarde o temprano Vox va a lograr también el apoyo de otras generaciones, de personas más mayores. De hecho, ya estamos creciendo también en las franjas de edad de mayores de 65 años, que son personas preocupadas por sus nietos.
Sí, y por las pensiones. Con el famoso decreto, Vox dijo desde el principio que iba a votar que no. Tampoco dio muchas explicaciones de carácter sectorial, digamos, sino que la posición había sido votaremos no a cualquier cosa que este gobierno proponga. Bueno, es que yo creo que la explicación ha querido ser muy clara. No hemos querido entrar al debate de fondo. Es que no queremos sostener a este gobierno con ningún tipo de votación. Es que creemos que es urgente utilizar las votaciones parlamentarias para tumbar a este gobierno ante cualquier cosa que nos traiga el Partido Socialista. Y eso a veces es difícil, porque puede haber personas que no lo entiendan, pero yo creo que este mensaje lo están entendiendo hasta los pensionistas, que valoran mucho más el futuro de España y poder derivar a este gobierno que unos pocos euros en su cuenta final de mes. Yo creo que las personas mayores, muchas nos estarán escuchando, son personas que están preocupadas sobre todo por el futuro de sus nietos y de sus hijos, y no tanto por ellos. Y están preocupados porque un señor como Pedro Sánchez, sin ningún tipo de escrúpulos, está al frente del poder. Y están preocupados cuando votamos a favor de Pedro Sánchez. Están preocupados cuando una abstención nuestra lleva a una victoria de Pedro Sánchez. Y eso es lo que está haciendo permanentemente el Partido Popular. Vox lo ha hecho en alguna ocasión, hemos cometido errores. Yo ya me he referido en varias ocasiones a aquella abstención de la pasada legislatura con los fondos europeos, que sin que nosotros lo calculásemos llevó a que se pudieran aprobar. No sabíamos que esa abstención tenía esa consecuencia. Bueno, fue un error que hemos reconocido en público, por el que hemos pedido disculpas en público. No vamos a volverlo a cometer. Por culpa de la acción o la omisión de Vox, este gobierno no va a lograr aprobar nada en el Parlamento. ¿Abandonar los gobiernos de coalición con el PP en las comunidades autónomas fue una buena idea o fue un error? Bueno, desde la perspectiva de los principios, yo creo que es una idea excelente, porque el Partido Popular recibió una orden de Bruselas, supongo que el receptor de la orden fue el señor Feijóo, que trasladó esas órdenes a todos sus presidentes autonómicos y les dijo que tenían que colaborar con el reparto de la inmigración ilegal en forma de menas, es decir, de todos esos chavales que campan a sus anchas porque se les deja entrar en España, instalarse en España, se les paga todo y se les permite que ocupen el espacio público, que asusten a las señoras, a las chicas y que traigan violencia en muchísimos casos. Nosotros dijimos que no podíamos colaborar con eso. Como el Partido Popular sabía que no podíamos colaborar con eso, lo que hizo fue apretar para que tuviéramos que abandonar los gobiernos. Insisto, por una decisión que no tengo ninguna duda de que venía de Bruselas. Por lo tanto, desde el punto de vista de los principios, no es que fuera una idea excelente, es que era la única idea que podíamos tomar. Desde el punto de vista del resultado político, pues aquello fue muy criticado. Volvieron a decir por enésima vez que aquello era el certificado de defunción de Vox y que nos hundíamos. Cuando tomamos aquella decisión teníamos un 9%, un 10% de intención de voto en las encuestas. Hoy tenemos un 14, 15, 16%. Yo creo que eso significa que muchos españoles quieren ver un Vox auténtico, un Vox que defienda sus principios y un Vox que llegue su palabra hasta las últimas consecuencias, incluso teniendo que abandonar por ello los gobiernos y teniendo que decir a mucha gente, a varios vicepresidentes, a varios consejeros, a personas que estaban trabajando en las autonomías, que tenían que abandonar el puesto de trabajo y el servicio que estaban desarrollando en ese momento y en el que solo llevaban un año. Yo creo que se puede entender que ese es un hito histórico, porque creo que somos el único partido en la democracia española que ha abandonado el poder voluntariamente porque no podíamos garantizar la aplicación de nuestros principios y del pacto que teníamos con los electores. La cuestión de la inmigración fue clave, efectivamente, el reparto de menas, más por extenso la inmigración ilegal en general, y citaba usted la orden de Bruselas. Puede parecer un poco conspiranoico, pero después de todo lo que hemos conocido con el exdirector de Frontex, que denunció abiertamente que las instrucciones eran no cerrar las fronteras y que ha acabado siendo eurodiputado de Marine Le Pen, parece bastante verosímil. Pero claro, esto significa que si Vox llega a formar parte de un gobierno, y salvo que gobierne con mayoría absoluta, tendrá que hacer frente a su objetivo programático de acabar con la inmigración en la medida de lo posible, y especialmente con la inmigración ilegal, y al mismo tiempo seguimos perteneciendo a una unión cuya comisión nos da órdenes que hay que cumplir. Insisto, nuestros socios en Italia, tanto la primer ministro Giorgia Meloni como el ministro de Interior, el señor Salvini, están procesados por intentar combatir la inmigración ilegal. Por lo tanto, sabemos a qué nos enfrentamos. No solo porque hay un Estado profundo en todas las naciones que quiere impedir que los gobernantes que acceden al poder puedan defender a sus pueblos, sino que también nos vamos a encontrar el problema de la Unión Europea y de esa burocracia de Bruselas. Pero cada vez son más débiles. Cada vez hay, no solo en Bruselas, que hay una mayor fuerza parlamentaria de los partidos patriotas, no solo del grupo de Patriots que yo presido en estos momentos, sino también del grupo de conservadores y reformistas, como del grupo de soberanistas. Es decir, hay muchas fuerzas
que ya quieren ir en otra dirección. Y ya ha habido mayorías alternativas al pacto entre populares y socialistas. Por ejemplo, la denominada mayoría Venezuela en el Parlamento Europeo ya se ha hecho una primera votación en la que una parte del Partido Popular ha votado con todas esas fuerzas patrióticas y que, por lo tanto, se puede lanzar un mensaje de que hay otra Europa posible. Pero además, lo que nosotros creemos que hay que hacer en España, que es ponernos de acuerdo para que el Partido Socialista deje de gobernar y para que haya un cambio de rumbo, no para que el Partido Socialista deje de gobernar y todo se quede como está, es algo que ya se está ensayando en otros muchos sitios. En Holanda, los socios del Partido Popular ya están pactando con nuestros socios. En Austria, más de lo mismo. En Italia está ocurriendo. Ya hubo un prepacto en Francia en las elecciones, en las últimas elecciones legislativas entre los socios del Partido Popular, que cada vez son más minoritarios, igual que en Italia, con nuestros socios en Francia. Es decir, este crecimiento es inexorable, porque además la inmigración ilegal tiene consecuencias en todos los órdenes, no solo en la inseguridad en las calles, en la identidad, en la economía, en la degradación del espacio público, en el colapso de los servicios sanitarios y de los servicios sociales, en nuestra manera de vivir, absolutamente en todo. El otro día veía un vídeo de unos youtubers residentes en España, pero islámicos, no sé si ya de nacionalidad española, explicando que la música era una cosa satánica y que en el corazón solo cabía el Corán, que no podía caber la música y el Corán. Es decir, ya empezamos a escuchar unos discursos realmente preocupantes, de unos tíos barbudos que se quitan el bigote, que van con las ropas que llevan en sus países y que nos están contando cosas que nos parecen inconcebibles. Claro, nuestra tolerancia nos lleva a ser muy, voy a decir una palabra que no sé si existe, muy invadibles, ¿no? Muy asimilables, porque dejamos que cualquier cosa se pueda decir. Y eso va a tener consecuencias letales, pero también está teniendo consecuencias positivas, alguna de ellas. Y es que hay una gran reacción de los pueblos y de las naciones de Europa frente a eso, porque no lo aceptamos. Esa reacción efectivamente se manifiesta de diferentes formas, en diferentes partidos según los países, conforme además al propio genio nacional, por así decir. Y desde el punto de vista de la descripción de Vox a unos u otros, se comentó mucho, y no siempre era fácil de entenderlo, el cambio de referente de un mundo conservador reformista que se identificaba con Giorgia Meloni a otro que se identificaba con Víctor Orbán y Marine Le Pen. ¿Existe alguna razón por la cual el mundo Meloni sea enemigo del mundo Orbán, para entendernos, por el que Vox haya pasado de uno a otro con consecuencias geopolíticas, como algunos venden, etcétera? No, es una falsedad, no hay enemistad. Hoy Vox es un aliado de Fratelli y hoy Santiago Abascal es amigo de Giorgia Meloni. Es decir, hay una excelente relación entre nosotros. Mantenemos la excelente relación también con otros socios que estaban en Conservadores y Reformistas, como el ex primer ministro polaco Mateusz Morawiecki, que hoy es el presidente del grupo de los Conservadores y Reformistas del que formamos parte. Hay una decisión estratégica que yo puedo explicar perfectamente, pero sobre todo hay una voluntad por nuestra parte y por parte de muchos, no solo de colaborar, sino incluso de llegar a hacer un gran grupo europeo en el que podamos estar todos. Porque algunos tenemos la convicción de que no hay nada suficientemente importante que nos pueda separar, que es muchísimo más lo que nos une que lo que pueda separarnos. Es verdad que como consecuencia pues, de determinadas circunstancias, pues, del hecho de que Bruselas chantajea con los fondos europeos a distintas naciones, pues algunos que están en los gobiernos se ven obligados a negociar y no pueden tener quizá las posiciones que tenemos nosotros. Y nosotros lo que ofrecemos es comprensión, ningún tipo de reproche a nuestros socios, pero creemos que podemos hacer nuestra política y desplegar nuestros principios de una manera mucho más rotunda en estos momentos a través de Patriots y de los socios que están en Patriots. Pero tenemos absolutamente la mano tendida al grupo de conservadores y reformistas y yo espero que muy pronto no solo podamos colaborar, sino algo más. ¿Qué se siente habiendo sido el único líder español presente en la toma de posesión de Donald Trump? Pues un poco de pena, porque a mí lo que me preocupa es que España esté presidida por un tipejo que es un extremista en las relaciones internacionales y que está colocando a España en un mal lugar. Un tipejo que nos condena a los aranceles directamente. Un tipejo que genera desconfianza, que actúa mal no solo en España, sino que actúa mal en la escena internacional, que ve que en Israel padecen un ataque terrorista brutal y prácticamente al día siguiente lo que hace es reconocer el Estado palestino, con los muertos todavía calientes del ataque del 7 de octubre.
que ve que Donald Trump es elegido y después de haberle insultado permanentemente y de utilizar el concepto trumpismo como insulto en sede parlamentaria, se presenta públicamente como el que va a detener el avance del trumpismo, ya cuando Trump es presidente de los Estados Unidos. Pues yo creo que esa chulería tiene consecuencias para España muy negativas y, por lo tanto, pues muy honrado de haber podido asistir y de haber tenido invitación para ese evento tan importante, pero muy preocupado de que no hubiese españoles importantes también en esa toma de posesión, porque yo creo que España tiene que ser un aliado de los Estados Unidos y especialmente de estos Estados Unidos que van a cambiar el mundo y que van a terminar con toda la locura woke, con toda la locura del fanatismo climático y con toda la Agenda 2030, entre otras muchas cosas. Parece que el trumpismo significa, por así decir, que el patriotismo bien entendido empieza por uno mismo, o sea, por él, y los nuestros son otros. Efectivamente, pero es que nos entendemos en esa dinámica. Hasta ahora solo los internacionalistas, los que no creían en su propia nación, podían colaborar. Y los patriotas, pues estaba cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Hoy nos hemos dado perfecta cuenta de que ese globalismo socialista nos ataca a todos y que más allá de nuestros diferentes intereses legítimos, de nuestras diferentes características sociales e históricas, incluso de diferentes intereses económicos, debemos colaborar. Y por lo tanto nosotros comprendemos las diferencias y que habrá cosas que hagan en Estados Unidos que no nos gusten, y así como habrá cosas que haríamos en una España presidida por Vox que no les gustaría a ellos. Pero yo creo que los que somos patriotas somos capaces de respetar esas diferencias. Los globalistas no. Los que quieren aplicar la Agenda 2030 no respetan ninguna diferencia. El comisario europeo Thierry Breton, que ha celebrado la suspensión de las elecciones en Rumanía y prácticamente ha dicho que ellos son los que han hecho eso desde la burocracia europea, dando instrucciones al Tribunal Constitucional rumano y que por lo tanto pueden hacerlo en Alemania si gana Alternativa por Alemania, esos no aceptan las decisiones soberanas. ¿Aplicaría Vox la política económica de Javier Milei? Pues yo creo que la política económica es diferente en función de cada país, pero yo creo que hay muchísimas cosas y hay un espíritu de la política de Javier Milei que hay que aplicarla. Hay que aplicar la motosierra a todo el gasto excesivo, a todo el gasto político, a todo el gasto superfluo y a toda una sociedad subsidiada para hacer cosas que debería hacer la sociedad por sí misma. Eso sin ninguna duda hay que hacerlo. Y yo creo que lo que está haciendo Milei en Argentina es muy importante y muy difícil, porque los socialistas habían arruinado a Argentina. Y Milei ha tenido que aplicar un plan de choque y probablemente no ha podido ni siquiera aplicar sus políticas de máximos, porque es un hombre cabal que sabe cómo tiene que hacer las cosas. Pero yo creo que de Milei no solo hay que mirar la política económica, hay que escuchar a Milei en Davos, hablando contra la Agenda 2030 y hablando también contra los lobbies que quieren llevar a los colegios para adoctrinar a nuestros hijos y para corromperles. Yo creo que Javier Milei está haciendo algo revolucionario. Más allá de las etiquetas ideológicas que cada uno se ponga, nosotros ya sabéis que huimos de etiquetas ideológicas, yo creo que la contribución de Milei, que además ha coincidido en el tiempo con la victoria de Donald Trump, va a traer muchas cosas buenas y que además ha logrado el apoyo de personajes como Elon Musk, que ha traído la libertad a las redes sociales. En primer lugar, fue un adelantado. Ha significado que inmediatamente después de la victoria de Trump se han puesto de rodillas todos los que estaban rendidos ante Joe Biden y aceptando todo tipo de censura para nuestra manera de pensar en todas las redes sociales. ¿Quiénes son hoy los que se resisten a esa ola de libertad? Pues los burócratas de Bruselas. El bipartidismo de Bruselas, que lo que quiere es seguir controlando a través de las subvenciones de las televisiones y de los medios de comunicación y que no quieren que la sociedad tenga las riendas de su destino. Vamos al encuentro de este fin de semana, hablando específicamente de ese marco europeo, porque el encuentro es específicamente de Patriots, Parlamento Europeo. Sí, es un encuentro de Patriots, más que Parlamento Europeo, porque hay un grupo de Patriots y hay un partido. Entiendo. Entonces, es un encuentro del partido en estos momentos y vienen los principales líderes. Estará aquí Marine Le Pen, estará Viktor Orbán, estará Geert Wilders, estará Matteo Salvini y estarán representantes de las 13 naciones que en estos momentos integran Patriots. Es difícil explicar eso del partido intereuropeo, ¿eh? ¿Cómo funciona esto? Porque es pues, ¿cómo funciona? Para ponerse de acuerdo. Por unanimidad. Ya. Por unanimidad. Si no estamos todos de acuerdo, pues no avanzamos, porque precisamente respetamos esa soberanía y esas necesidades que tiene cada uno. Y el objetivo entonces es... Somos todo lo contrario a los federalistas. Ya. Somos todo lo contrario a esos que quieren hacer de Europa una nación. Europa es un espacio cultural, es un espacio histórico para nosotros, es un espacio político, pero desde luego Europa no es nuestra nación.
Nuestra patria, nuestra nación es España. Y para nuestros socios, sus naciones respectivas son otras. El objetivo entonces es un poco un ensayo, ¿no? Porque de lo que se trata es de hablar con una sola voz, gente desde tradiciones políticas, pertenencias nacionales e identidades culturales distintas y que tienen que llegar a un punto de acuerdo en ese marco continental que efectivamente no es nacional, solo secundariamente es identitario y que además refleja intereses concretos muy dispares de unas naciones a otras. Sin embargo, no está siendo dificultoso y de hecho es un ensayo, ya no es un ensayo, porque esto lo hemos ensayado hace mucho tiempo, llevamos trabajando varios años en estos contactos, ya nos hemos reunido en Madrid con socios internacionales. Yo ya había convocado, estando en Conservadores y Reformistas, una reunión de todos los partidos, y ya estuvieron aquí también Marine Le Pen y Víctor Orbán en una convocatoria hecha por Vox. Es muy fácil, porque cuando les escuchamos a partidos que desconocemos, pues mira, por ejemplo, hay un partido que se llama Motorist, y decimos, ¿estos qué serán? Pensábamos que eran los ángeles del infierno, alguna cosa así, unos tipos que les gustan las motos y que han... Pero no, es el partido que defiende a los automovilistas y a los conductores y a los transportistas. El caso es que es un partido que ya tiene bastante representación en Chequia, forma parte de este grupo. Hay otro partido aún más grande, que es el que va a ganar las elecciones, que también forma parte de nuestro grupo. Es decir, hay dos partidos checos en el grupo de Patriots. Bueno, pues este partido, el de los motoristas, cuando uno le escucha hablar, dice lo mismo que Vox, pero en todos los órdenes. No solo sobre todo lo que tiene que ver con la transición verde, que parece que podía ser la cuestión de su interés, sobre la inmigración, sobre los valores tradicionales de la sociedad, sobre la defensa de las fronteras. Cuando uno les escucha, dice, están defendiendo para sus sociedades lo mismo que Vox para España. Es verdad, pues que habrá alguna cosa en la que tengamos intereses contrapuestos, probablemente en materia económica, con muchos de nuestros socios. Pero los valores son muy similares, por lo tanto, no está siendo dificultoso, está siendo realmente fácil. Está saliendo rodado desde hace mucho tiempo. Y no solo aquí, sino con nuestro contacto en Hispanoamérica. Y yo estoy viendo tanto en los viajes a Washington y en las invitaciones de la Convención Conservadora en Estados Unidos, como en viajes a Argentina, la gran identidad entre todos estos movimientos. Y me recuerdo ahora precisamente lo que dijo Milei en España, ¿no? Cuando alguien le preguntaba para intentar alejarle de Vox. Antes me preguntabas por la política económica de Milei. De una forma malintencionada alguien le decía, bueno, es que usted dice cosas, pero es que Vox no es como esto. Y Milei, después de hacer un recuerdo de nuestra amistad, de cómo nosotros apoyamos y apostamos por Javier Milei cuando era un completo desconocido, y él recordó eso, le contestó a este entrevistador, mire, la política es un juego de suma cero, y si los zurdos tienen el poder, eso significa que no lo tenemos nosotros. Por lo tanto, no me pregunte por diferencias. El socialismo es el problema, el socialismo es, bueno, lo definió de estas formas, que lo hace él de una forma tremendamente contundente. Insisto, hay una gran identidad, no solo en los movimientos patrióticos en Europa, sino con lo que está haciendo Javier Milei en Argentina y lo que está haciendo Donald Trump en Estados Unidos. Y para Vox, pues es un buen momento en el ámbito internacional, porque es verdad que nosotros fuimos aliados de Meloni cuando Meloni tenía un 4% de intención de voto, y nos dijeron que habíamos traído aquí a una loca, que qué cosas decía. Fuimos aliados de Milei cuando Milei no tenía ni siquiera representación y tenía un 1% en las encuestas. Apostamos por Donald Trump ya antes de la primera elección y llegamos a tener un contacto y nos fotografiamos con Donald Trump y tuvimos una reunión hace solo un año cuando parecía que le metían en la cárcel y cuando le acusaban prácticamente de haber dado un golpe de Estado. Es decir, nosotros hemos apostado por convicciones, no por cálculo político. Bueno, y a veces la apuesta a un solo número, a una sola carta, la de las convicciones, pues es premiada. Hemos tenido la fortuna de que los argentinos y los estadounidenses y los italianos han reaccionado. Una última pregunta, porque se nos come el tiempo, pero del encuentro este de Patriotas hablaremos más extensamente el jueves particularmente. Pero hay una cuestión que además aquí yo personalmente he suscitado varias veces, que era sobre la credibilidad de Vox como alternativa de gobierno real en la medida en que... ¿Dónde está el programa? Aquello de las 100 carpetas, ¿te acuerdas cuando llegó Alfonso Guerra al poder? Tenemos 100, que era mentira, pero bueno, tenemos 100 carpetas para ponernos a gobernar mañana mismo. Vox empezó a hacer una cosa muy interesante que aquí hemos explicado, incluso trayendo a sus portavoces, que son eso que llaman grupos de respuesta, que es una jerga un poco marcial, pero que está bien, en materia de seguridad con Samuel Vázquez, en materia de familia con Ainhoa García Flórez. En realidad es
hacer un decálogo de medidas. Vamos a hacerlo con todo ¿Habrá y más? la semana que viene probablemente haremos una reunión con todos los portavoces en muchas otras cuestiones y los presentaremos públicamente. Pero en realidad van a seguir diciendo que Vox no tiene programa. Da igual que hagamos las 100 medidas, que era un documento extenso, la Agenda España, todas las propuestas que hagamos. Van a decir, no, es que Vox no es capaz de gobernar, Vox es un partido de protesta, que por supuesto que somos un partido de protesta y que protestamos ante lo que hoy. No, Vox es incapaz, Vox no tiene cuadros. Pero esto es un poco lo mismo que con lo de las salidas, las idas y venidas en Vox. Las de otros partidos se solventan en un día, las de Vox duran un año en los medios de comunicación. La idea esta de que Vox no tiene programa o de que Vox no tiene cuadros es permanente en determinadas tertulias y en determinadas preguntas. ¿Dónde está el programa del Partido Popular? ¿Dónde están los cuadros del Partido Popular? ¿Dónde está el experto económico? Porque si va uno por la calle y le pregunta a la gente, tampoco lo sabe. Es decir, a Vox se le pone todo más difícil. Con Vox hay un nivel de exigencia superior. Y hay un nivel de exigencia superior porque Vox no es manejable. ¿Queda algo con lo que se pueda concordar con el PP? Porque la divergencia entre los dos partidos en los últimos años se ha acentuado de una forma muy notoria. Bueno, yo creo que podemos concordar en una cosa, y es en que hay que echar a Sánchez. Luego, ellos igual solo quieren echar a Sánchez para sentarse en su sillón, nosotros queremos echar a Sánchez para cambiar todas sus políticas, pero nos podemos poner de acuerdo en echar a Sánchez. Y luego ya veremos qué votan los españoles y trataremos de dar una alternativa y de llegar a un acuerdo. Ya veremos a quién le votan más, a quién le votan menos y cuáles son las proporciones del apoyo popular para cada uno. Pero tenemos muy claro que hay que echar a Sánchez. Creo que el Partido Popular también. El problema es que no lo demuestra, porque llega a acuerdos con el Partido Socialista en todo, en Madrid y en Bruselas. Pero bueno, vamos a creernos que también quieren echarle, porque lo dicen, ¿no? Pues en eso estamos de acuerdo. Santiago Abascal, muchísimas gracias. Antes de irse, vamos a dar un regalo. Muchísimas gracias. Siempre que se viene aquí, toca regalo. La última novela sobre la batalla de Clavijo. Muchas que además gracias, aparece Santiago, hombre, con lo cual claro, con más razón. Santiago Abascal, gracias mil. Un placer. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta entran Marcela Rigía, Pedro Luis Pedrosa, Ignacio Doces, Miguel Durán y vamos a empezar a contar de todo lo que ha pasado en España, Ábalos incluido.